Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy vamos a ver a Dimash en Dudarai en la presentación de China 2023. Vamos a ello. Dos cositas así nada más empezar. Solamente hay un... y está él solo con su dombra. Las dos cosas que quiero decir. Primero, se le nota en su sentimiento a la hora de estar tocando esas poquitas notas que ha tocado hasta ahora, el amor a la música que tiene. Se le nota. Simplemente escuchar unas notas, estar tocándolas, se le nota. Y segundo, el amor también a sus costumbres, porque este instrumento es un instrumento que su papá tocaba, que vi un vídeo y él era un bebé. O sea, es un instrumento suyo, tradicional. El amor a la música y el amor a las tradiciones. Todas estas cosas explican la grandeza de Dimash. Vamos a seguir. шақырдеген орыс қызы 16-17-ге келген кезі. La voz de Dimash me encanta y me gusta mucho porque en este momento él ha puesto una colocación que está a caballo, ¿no?, entre lo que vendría a ser una colocación clásica en el sentido de que le ha dado cierta impostación, pero no la ha impostado del todo. Ha mantenido, digamos, el recto de la voz, la voz sin vibrar, diciendo cosas, hasta el final que él ha vibrado un poquito, para darle toda la fuerza a las palabras. La primera parte sonaba más a una voz como de más barítono, la había cubierto más, en esta la ha descubierto un pelín más y ha salido más su voz como de tenor, ahí sí que tenía un timbre de tenor, simplemente como lanzando la voz al viento, por decirlo así, no la está cubriendo, sino la está lanzando en un plan natural, un poquito puesta, un poquito impostada. Aquí ha empezado la voz mucho más lanzada, digamos, ha lanzado arriba, y lo que he dicho, no la acaba de cubrir del todo, la deja un poco descubierta, sin llegar a ser la voz que él suele hacer, esa mixta, no, la ha dejado un pelín descubierta y después al bajar ya la ha aireado un poquito. Ha hecho un agudazo, creo que era un La 5. Como siempre, dominio de registros, dominio de técnicas, y las pone todas al servicio de lo que está contando, cantando. Maravilloso. Me encanta, me encanta. Esta primera parte ha estado de verdad sublime. Ya lo he dicho, para mí, de lo que he escuchado hasta ahora, en China lo he notado como más maduro. No sé por qué, pero lo noto más maduro ahora mismo, y en este momento también.
O sea, siempre ha sido espectacular y ha hecho cosas grandes, ¿no? Pero ahora le noto como más aplomo, todavía más. Aşıkıl toşıkılgın arası bir basına kamşat bir. Menudo cambio. ¡Ay, qué bueno! Bueno, aquí ha cambiado totalmente el estilo. Se ha ido corriendo a sentarse al piano y lo que he dicho antes con el dombra lo repito ahora con el piano. Se le nota el amor a la música, por encima de que cante, de que cuente, de que todo. Es un amor muy grande y se le nota cada vez que pone sus manos en un instrumento y lo está haciendo sonar. Su cara, ¿no? Se le nota ese amor. Está enamorado de la música, totalmente. Y ahora la voz, evidentemente, más pop. Vale, aquí ha cogido ese agudo, ha trabajado ahora, no sé si lo notáis, la voz mixta ahora sí que es mixta, y aún así el agudo también lo coge, digamos, liso, sin vibrar, y al final lo vibra, tiene un dominio tremendo de la voz, y cuando llega a esos registros él está súper cómodo y puede hacer lo que le dé la gana. Entonces hace lo que le pide la canción y el estilo en ese momento. Es increíble, es increíble. Parece otro cantante, parece otro cantante, evidentemente, otro instrumentista, pero en fin, es un gustazo escucharlo, porque al principio ha sido una parte más clásica y ahora, pues modernito, pero sigue siendo una calidad top. Aquí está metiendo efectos también con la voz, dentro del estilo, ¿no?, de lo que está sonando en la música. Había un momentito que ha cubierto un poquito más y ahora lo convierte un poquito en, no sé, en música de los años 70, 80, por ahí, que ahora se lleva un montón, no sé. Otro estilo totalmente, digamos, yo pienso que de lo que se lleva ahora también. Entiendo que se está haciendo el más a lo popular, ¿no? O sea, no a lo popular, a ver cómo lo diría. Está mirando de integrarse en su estilo, digamos, porque después él tiene muchísimas facultades, pero está mirando de llevar su música hacia un estilo también más actual, ¿no? Más de lo que se lleva dentro de lo que su personalidad o sus valores, ¿no?, le piden. Está fantástico. Y aparte la cuestión de que está tocando, o sea, que músico y cantante, hace lo que le da la gana. ¿Puede ser un fa sostenido? ¿5? No sé. Pues que hace lo que quiere. Bueno, ya lo veis, registros por doquier, agilidades, de todo, y dentro del estilo, dentro del ritmo, y no se va un pelo, no se va absolutamente nada, ni de afinación, ni de ritmo, ni de nada. Musicazo y cantantazo, por decirlo así. Maravilloso. Un fa 6. Pues eso. Tremendo. Kelgen
maravilla! ¡Cantará! Hoy quiere. Aparte con mucha fuerza, con mucha madurez, lo que estaba diciendo. Mucho asiento como músico, como cantante. Yo lo veo, no sé, como más asentado, más seguro de sí mismo, más mayor, ¿no? Más maduro. Increíble. Bravísimo, Dimas, bravísimo. Bueno, chicos, definitivamente es el mejor. Es el mejor en su caja de registros, en su caja de estilos, en su caja de musicazo. Y aparte, ya digo, esta canción... Muy bien, porque ha empezado, digamos, como más lanzando la voz al viento, después se ha hecho más rockero, mucho ritmo, ha acabado también con este ritmo y haciendo muchas virguerías que solamente puede hacer él. Le veo todavía más grande, un asiento de artista ya de otra manera. Siempre se dice, ¿no?, que los artistas tienen que pisar tablas, tienen que tal. Él siempre ha sido... maravilloso, hace lo que nadie hace, todo, pero le noto como una seguridad ahora a él y un aplomo, esa es la palabra, aplomo, que es increíble. Está cogiendo ese aplomo artístico y telita. Yo no sé lo que nos va a deparar el futuro con Dimas, pero me encanta lo que estoy viendo, Un placer estar aquí con vosotros. Nos vemos al próximo vídeo. Por favor, apoyarme, suscribiros si no lo habéis hecho, darle al me gusta, comentar, compartir, ¿vale? Y darle a la campanita. ¡Chao, chao!